Muy buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a estar hablando sobre legítima defensa, qué elementos implica este término, qué significa proporcionalidad. Y esto lo vamos a estar haciendo a través de un caso práctico que ocurrió que una policía federal le dio muerte a un delincuente que robó el teléfono. Así que bueno, vamos a estar comentando este caso y también otros más de la mano con el doctor Gandolfo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Nacho? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Estaba escuchando tu... Me alegro que estés acá. Para mí es un gusto tenerte acá con nosotros y bueno, cualquier cosa que quieran preguntar, sepan que son bienvenidos de participar. Así que bueno, me gustaría que te presentes, que nos cuentes tu formación. Tenés varios diplomados, así que bueno, que nos comentes, así la gente te conoce. Bueno, gracias, Nicole. Bueno, básicamente no quiero extenderme demasiado en la presentación. Yo soy funcionario que ha trabajado en la fuerza durante más de 12 años, en la fuerza policial, en la cual me formé y me especialicé como instructor de tiro. Y lógicamente generé mis matriculaciones específicas en la ANMAC y ejercí lógicamente en la función pública como un instructor capacitado en materias jurídicas y en materias técnicas relacionadas a la función de intervención policial. Uh-huh. Actualmente también cumplo función ad honorem en la Defensoría del Policía, situación que lógicamente me ha obligado a capacitarme y mantener un régimen directo con la instrucción relacionada con el derecho penal y todo lo que es relacionado a la legítima defensa. Y eso lógicamente conllevó a que tuviera que diplomarme en la instrucción policial y penitenciaria, en género, seguridad y justicia y en la docencia en el derecho, básicamente por la función específica que yo realizaba. Así que básicamente puedo darte esa introducción inicial, Nicole, y gracias por la invitación del estudio pericial para charlar temas que son bastante cruciales para la sociedad, porque nadie está exento de tener que defenderse ante una situación de estas características, en la cual incluye que terminamos utilizando las herramientas jurídicas de la no punibilidad o las causas de justificación que establece el Código Penal y también otras normas afines. Ajá, bueno, wow, has estado en todos lados. Tenés muchísima información en la temática, por eso obviamente armamos esta charla, porque me gustaría un poco que cuentes qué significa el término legítima defensa, como para ponernos en contexto, dentro de lo que es el marco legal de la Argentina. Bien, básicamente hay que comprender que la legítima defensa de manera inicial es un instituto jurídico universal. ¿Qué quiere decir esto? Que es un derecho reconocido por todas las normativas del mundo, inclusive en el derecho natural. El derecho natural es una rama del derecho que generalmente a veces nunca se menciona o se menciona muy poquito, pero ¿qué quiere decir? Habla de leyes naturales, de las leyes del hombre, que lógicamente lo obligan a uno a ponerse en una situación defensiva. Entonces todas las normativas del mundo han generado, con mínimas diferencias, pero generalmente todas han incorporado en sus códigos penales causas de justificación. Nosotros en el derecho argentino y en lo que es relacionado específicamente al Código Penal, lo tenemos establecidas las causas de justificación en el artículo 34, que habla de quienes no son punibles específicamente para el derecho penal. Claro. De manera inicial, para que muchos entiendan, porque vamos a tocar un montón de temas que pueden interpretarse de muchas formas, pero tienen que saber que el derecho penal argentino tiene muchas doctrinas. ¿Sí? Podemos hablar del finalismo, del positivismo, del funcionalismo moderado, radical de Klaus Roxin. Son muchos los sistemas doctrinarios y escuelas del derecho penal que interpretan la teoría del delito de formas medianamente diferentes o con sus acotaciones ideológicas. Por eso es que a veces van a denotar que a veces se puede interpretar de muchas formas, y es por eso que se genera esa brecha en la sociedad sobre algunas opiniones específicas sobre el derecho de la legítima defensa. Uh-huh.
Entonces, en el Código Penal específicamente, si vamos a hablar del artículo 34 y vamos a hablar de este caso que nos atañe ahora, que vamos a hablar un poquito del tema, tenemos que hablar del inciso 6 y del inciso 7 del Código Penal. El inciso 6, básicamente, es el que más engloba estas características relacionadas más que nada a los civiles, pero suele a las Fuerzas Armadas también involucrársele el artículo 34 del inciso 6, aunque actualmente está muy criticado porque debería involucrarse el inciso 4, que está relacionado al cumplimiento del deber por ser funcionario público. Pero bueno, hablando específicamente del inciso 6, ¿qué dice? Que aquel que obrare en defensa propia o de sus derechos, ¿sí?, siempre que ocurrieren en las siguientes circunstancias, y establece 3 circunstancias específicas, ¿sí? La agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler una agresión y la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Esto vendría a ser lo nuclear para entender un poquito por qué el derecho argentino y cómo encuadra la legítima defensa en este tipo de situaciones. Ya de entrada tenemos que saber que la legítima defensa no tan solo es en defensa propia o de la vida de ese bien jurídico tutelado, sino que también podemos estar hablando de sus derechos, y eso es algo que vamos a explicar un poquito más adelante sobre por qué habla de sus derechos también. Uno se puede defender de sus derechos y no solamente como uno piensa en una situación de robo en donde su vida está corriendo peligro. Pero bueno, la ley dice que tienen que existir tres situaciones específicas. ¿Qué es una agresión ilegítima? Es el primer requisito que establece la ley que tiene que existir para que podamos encuadrar un hecho de estas características en la agresión ilegítima. La agresión ilegítima es un acometimiento, es un hecho injusto, es un ataque, es una situación en la cual yo no la he consentido. Si vamos a poner un caso como el robo, típicamente viene una persona, me apunta con un arma, yo no he consentido esa violencia contra mi persona, por lo tanto ya estaríamos entrando en el primer cuadrante que nos exige la ley. Ese primer cuadrante, si analizamos el video del caso puntual que vos has mencionado, lógicamente se estaría cumpliendo, porque había un efectivo policial que estaba con su teléfono celular y fue abordada y de manera de acometimiento inmediato con 2 sujetos, uno con un arma de fuego aparentemente, y le intentan sustraer a golpes, cachazos, y la tiran al suelo y le quieren sustraer sus elementos, sus bienes muebles que tenía consigo. Ahora, la problemática surge básicamente en el análisis de la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión. Es la cuestión nuclear que generalmente genera los conflictos más grandes en los debates jurídicos cuando se habla específicamente de legítima defensa. Porque de acá surgen muchos mitos, específicamente por ahí por parte de los medios, que también ya lo vamos a hablar, cuando siempre se decía que no, la persona, yo soy un efectivo policial o soy un civil, me tiene que efectuar un disparo primero para yo poder defenderme. Eso es un mito muy normal, muy común que se escucha de esta parte de la legítima defensa o del derecho penal. Y nosotros, si analizamos fríamente y calculadamente lo que establece la ley, dice necesidad racional del medio, ¿sí? En ningún momento, más allá que se le interpreta como proporcionalidad, en ningún momento dice la palabra proporcional, nunca dice igualdad, acá dice necesidad racional, ¿sí? Y cuando hablamos de necesidad racional, estamos hablando de un conjunto de cuestiones subjetivas, ¿sí? Porque tenemos que meternos en qué sintió esa persona, en cómo exteriorizó eso que sintió, y cómo podemos lograr interpretarlo como si fue necesario y si fue racional la forma en que se defendió. Y ese medio empleado, uno no tiene que ponerlo en las condiciones como generalmente se interpreta o antiguamente se lograba poner como ¿por qué la proporcionalidad? Porque decían, bueno, no, porque si una persona me atacaba con un palo, yo me tenía que defender con un palo; si me atacaban con un cuchillo, no podía defenderme con un arma de fuego. Una cosa que totalmente es ilógica. Si no hablamos de igualdad de medios, sino lógicamente que esos medios pueden ocasionar un mismo resultado, que ese resultado es la muerte. Si una persona me va a atacar con una agresión ilegítima, con un elemento con el cual me puede provocar efectivamente la muerte,
y yo racionalmente me defiendo con un elemento que supera esa agresión y lógicamente impido o repelgo, o sea, hago la repelsión de esa agresión, inmediatamente estaría dentro del encuadre de la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler esa agresión. Impedir es lógicamente antes de que suceda, y repeler está hablando de cuando ya está sucediendo. Entonces por eso hablo de este mito de que a veces decían, no, bueno, primero me tienen que tirar. No, o sea, si la ley establece de forma clara que efectivamente puedo impedir esa agresión, o sea, no tengo que esperar a que me disparen yo para poder defenderme inmediatamente. Lógicamente tienen que haber conductas exteriorizadas que me indiquen que esa persona me iba a agredir o me iba a matar o me iba a disparar, pero no necesariamente tengo que esperar a tener un tiro en el pecho para yo poder recién ahí defenderme. Esos son aspectos fundamentales que uno tiene que empezar a comprender de lo que dice la ley de manera clara. Porque en el derecho y en esta cuestión específica de lo que habla la legítima defensa, a veces surge una cuestión que es más ideológica y cultural, que se ha generado más de lo que dice la ley de manera específica. La Corte Suprema de Justicia ha mencionado y ha establecido muchos fallos específicamente que si la ley es clara, no necesita demasiada interpretación. Y a veces en estos aspectos fundamentales, como la ley establece que hay que estudiar esta necesidad racional en cada caso particular, es donde comienza una subjetividad de interpretaciones, donde generalmente tenemos que comenzar a probar y comenzar a trabajar inclusive con los peritos para demostrar todas estas circunstancias que sucedieron y por qué esa necesidad fue racional y por qué el medio empleado fue el idóneo para poder impedir o repeler esa agresión. Uh-huh. El inciso C, ¿sí?, es otra de las condiciones que establece el artículo 34 y habla de la falta de provocación suficiente por parte de que se defiende. Esta es lo resumo en una explicación muy sencilla. Básicamente lo que busca la ley, lo que busca el legislador es que quien quiera interponer la legítima defensa luego de una provocación no va a ser considerado como una legítima defensa. El caso del yo quiero matar a mi vecino, lo provoco, lo insulto, lo amenazo, le digo salí, vení que no te la aguantás, porque yo sé que va a salir armado y cuando sale armado saco mi arma y le disparo y quiero aducir después de que fue una legítima defensa, cuando en realidad yo lo provoqué para que saliera armado y yo poder después adjudicar que fue una legítima defensa cuando realmente sabía que esa provocación iba a provocar esa agresión por parte de él. Entonces la ley establece de manera básica esos principios para la legítima defensa propia. En base a ese encuadre legal específico es donde ahora podemos empezar a desglosar un poquito estas cuestiones relacionadas a cada uno de los casos que nos van a ir surgiendo, porque más allá que este caso ahora es el que hemos tocado, que es el más por ahí emblemático que está ahora en los medios, porque acaba de pasar, tenemos un montón de casos donde los vamos a empezar a analizar en base a estas circunstancias específicas. Si tenemos que seguir encuadrando la legítima defensa, tenemos que recordar que estos son los supuestos para la legítima defensa propia. Luego existen los requisitos para la legítima defensa de un tercero, porque la ley prevé la posibilidad de que yo tenga que defender a un tercero que está bajo una agresión ilegítima. Entonces la ley me dice que si yo voy a defender a alguien, yo lo tengo que hacer bajo los mismos supuestos, o sea, tiene que existir una agresión ilegítima, tiene que existir una necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler esa agresión, pero me exime del inciso C, o sea, de la falta de provocación suficiente, porque yo no sé quién provocó a quién. Entonces la legítima defensa de un tercero me dice que yo puedo defender a alguien y no importa si alguien provocó a alguien porque yo no lo sé, no lo puedo saber, o sea, soy una persona que ingresó directamente para poder intervenir en esa situación. Entonces, ahí podemos encuadrar entonces las primeras dos más importantes, el inciso 6 que establece la legítima defensa propia y el inciso 7 que habla de la legítima defensa de un tercero. Okay. Luego vamos a trabajar un poquito, que esto va a surgir muchas dudas por ahí entre la audiencia, que es la legítima defensa privilegiada. ¿Sí? La legítima defensa privilegiada, así lo establece la doctrina, está en el mismo inciso 6 en el segundo párrafo. La legítima defensa privilegiada se le llama privilegio justamente porque establece de una circunstancia específica que es en el hogar de las personas.
¿quién no habrá escuchado en alguna oportunidad al señor que era fanático del tiro y hablaba de que al chorro no lo podía masijar en el patio? ¿Quién no ha escuchado ese video en alguna oportunidad? Bueno, en realidad surge de estas interpretaciones que se hace del segundo párrafo del inciso 6. Porque ¿qué dice el párrafo? Dice que se entienden en esta circunstancia aquel que rechazare, ¿sí?, el escalamiento, fractura de cercados, paredes o entradas de su casa, ¿sí?, o de sus dependencias, y cualquiera sea el daño ocasionado por el agresor, pero con un requisito, en un requisito de nocturnidad. La ley habla de dos cuestiones puntuales en la legítima defensa privilegiada. Habla de una situación de nocturnidad donde yo me tengo que defender de alguien que escala, lógicamente hace un escalamiento por mis cercados, me quiere ingresar, o sea, una fractura a través de mis paredes, a través de mis puertas, de mis ingresos, mis ventanas, y yo me tengo que defender. Y acá la ley hace una disminución de la interpretación de la necesidad racional del medio empleado. Dice que cualquiera sea el daño ocasionado por el agresor. Entonces, ¿qué se interpreta ahí, en ese cualquiera sea el daño ocasionado por el agresor? Que se atenúa esa interpretación de la necesidad racional del medio empleado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la nocturnidad, de la noche, y por ende, lo que se protege es el estado de vulnerabilidad que tiene la persona en su hogar en un estado nocturno. Hay muchísimos casos que han ocasionado la duda y el paradigma de la interpretación de la opinión pública cuando la persona inmediatamente efectúa disparos a través de la ventana o vio a alguien que estaba ingresando a su casa y se defendió los tiros, y empiezan a decir, o empiezan esas dudas de, pero pará, no estaba armado, o si estaba armado no era un arma, era un cuchillo, no era un arma de fuego, y empiezan esas dudas típicas. Pero bueno, la ley, en esos casos particulares, cuando estamos en estado de nocturnidad y estamos en el hogar, en una situación de descanso, se interpreta esa vulnerabilidad de la persona y por lo tanto se atenúa esa interpretación para quien tiene que utilizar la sana crítica racional para resolver. Es decir, que luego, el solo hecho de que ya la persona, o sea, el delincuente ingrese a la vivienda, en términos, o sea, como en el patio, por ejemplo, ya se puede llegar a alegar legítima defensa, o tiene que ingresar a la vivienda. Mira, propiamente. Si uno interpreta la ley, te habla de fracturas de cercados y te habla del escalamiento. Si te habla del escalamiento, te está hablando específicamente desde que ingresó a la propiedad, y puede ser directamente tu patio que ha ingresado. O sea, no necesariamente tienen que ingresar adentro de la vivienda. Pero si yo tengo un dormitorio y al lado de mi dormitorio tengo una ventana que da al patio y de repente salta alguien en la noche, escucho que van a entrar a robar y yo saco mi arma de fuego y veo algo en la noche, una silueta, y lógicamente ahí es donde comienza esa interpretación de decir, bueno, la persona se defendió, y se defendió en un estado de nocturnidad, en vulnerabilidad contra personas que habían ingresado a su propiedad. Ahí lógicamente entran un montón de elementos subjetivos que la doctrina comienza a analizar, ¿sí? Ahora, tenemos otra situación, por ejemplo, en la situación diurna, que es lo que se interpreta la ley del segundo pedacito de ese párrafo, donde dice que igualmente, con respecto a aquel que se encontrara un extraño en su hogar, dice, siempre que haya resistencia. Acá, por lo menos la doctrina mayoritaria interpreta de que está haciendo referencia que en una situación diurna, yo entro a mi casa y me encuentro a un presunto delincuente revolviéndome las cosas para robarme. Entonces acá dice que siempre que haya resistencia. Entonces acá en una situación diurna lo que te dice, no podés inmediatamente, si tengo un arma de fuego, yo comenzar a disparar porque había un extraño en mi hogar, sino que tiene que haber una resistencia. Si no, el típico caso, si la persona se da cuenta de mi ingreso, de mi llegada al domicilio y comienza a correr y se va y yo le disparo pensando que tengo la totalidad de la protección de la ley, lógicamente ahí se va a hablar de un exceso de legítima defensa, específicamente porque la ley dice que en una situación diurna que me encuentro un extraño en mi hogar, tiene que haber resistencia para yo poder efectuar esa defensa establecida por la ley, que por ejemplo si fuera el caso de que yo tuviera un arma de fuego y me defendiera, tiene que existir una resistencia, ¿sí? Igualmente entonces, sigue siendo subjetiva esa resistencia, tiene como varias interpretaciones, ¿o cómo lo interpretan ustedes? Tiene muchas interpretaciones. Básicamente, primero que nada, si vamos a hablar inclusive de lo que es la defensa de la propiedad,
o la defensa de lo que establecemos como bien jurídico tutelado de bienes muebles que nosotros podemos defender. Y yendo un poquito al caso este que vos me mencionás de la Policía Federal, que si uno ve el video, ¿qué es lo que hace? Se critica el hecho de la persecución, porque nosotros sabemos que la agresión ilegítima tiene que ser una agresión inminente, tiene que ser una agresión actual, el peligro grave tiene que ser en ese momento. Cuando el peligro ha cesado, y comienza una persecución, es donde ahí la doctrina generalmente empieza a mencionar y empieza a hablar de lo que es una venganza o una persecución por mano propia, o por lo menos alguna doctrina lo interpreta así. Desde mi perspectiva, y desde la perspectiva de varios juristas, nosotros decimos que el derecho civil ya de entrada protege a las personas y lo establece en el artículo 2240 como una posibilidad de las personas que pueden perseguir y recuperar sus bienes como una defensa extrajudicial. Si vos me permitís, lo que voy a hacer es leerte lo que establece el Código Penal o el Código Civil y Comercial sobre la defensa extrajudicial del Código Civil y Comercial, que habla específicamente de los derechos reales y cuando uno puede recuperar esa posesión o tenencia propia de un objeto que se le ha sido enajenado, se le ha sido sustraído. El artículo dice que nadie puede mantener o recuperar la posesión o la tenencia de propia autoridad, excepto cuando debe protegerse y repeler una agresión con el empleo de una fuerza suficiente en los casos en que los auxilios de la autoridad judicial o policial llegaran demasiado tarde. El afectado debe recobrarla sin intervalo de tiempo y sin exceder los límites de la propia defensa. Esta protección contra toda violencia puede también ser ejercida por los servidores de la posesión. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Código Civil y Comercial? De que es totalmente legítimo y totalmente válido que si a mí una persona me sustrae el teléfono celular, yo tengo todo el derecho de la ley para yo poder ir corriendo detrás de ellos e intentar recuperarlo. Porque si uno dice, pensando en cuestiones menos lesivas, llamo al 911 para intentar que la policía me recupere ese teléfono celular, eso que me sustrajeron, ¿cuánto se va a demorar? Unos 40 minutos, 30 minutos. Si tengo mucha suerte, porque justo tenía un móvil ahí cerca y tal vez 5 minutos, ya no existen más, ya se fueron corriendo. O sea, justamente estaríamos hablando de este caso de que los auxilios de la autoridad judicial o policial llegarían tarde para poder recuperar ese bien. Entonces, si analizamos el caso puntual de este efectivo policial que le cometen esta agresión legítima con extrema violencia, que la golpean para sustraer los elementos en superioridad numérica, ella saca su arma de fuego y los corre. Hasta ahí, alguna doctrina diría, no, ya eso es venganza porque está corriendo. Sí, no, ahí la intentaba recuperar conforme a lo que establece el Código Civil y Comercial, en defensa extrajudicial y en defensa de sus bienes, recuperar sus bienes. Lo que establece ese caso particular, que todavía está en proceso, está en investigación, pero se dice que la persona que ella iba corriendo lo apuntó, ¿sí? Sí, tenía un arma también. Tenía un arma que era una réplica, que ahí vamos a hablar sobre esas cuestiones particulares de lo que es la réplica, pero la apuntó y ese efectivo policial se defendió efectuando disparos porque sintió un peligro inminente, tuvo la percepción inmediata del peligro en su mente y efectuó disparos en el cual esa persona luego cae herida y muere, ¿sí? Podríamos hablar que la legítima defensa, a pesar de que la agresión, ¿sí?, ilegítima, inminente, actual y grave, sucedió en ese punto particular cuando le cometen el delito inicial que le sustraen el teléfono, ella los persiguió en el legítimo ejercicio de sus derechos y luego comenzó otro acontecimiento que es otra agresión ilegítima, el hecho de que me apunten con un arma en una nocturnidad, en una situación de que no puedo determinar específicamente si es un arma de fuego funcional o no. El peligro dentro de la persona a nivel subjetivo existió. La percepción del peligro totalmente. Entonces, básicamente, ahí te acabo de englobar un poquito lo que es el marco jurídico inicial de lo que es la legítima defensa o la interpretación jurídica de lo que podemos interpretar de lo que dice el Código Civil y Comercial y lo que dice el Código Penal, en este caso particular. Hay muchos aspectos a analizar. Los podemos inclusive ordenar un poco, pero ¿por qué se genera tanta controversia cuando hablamos de legítima defensa? ¿Que es una cuestión cultural?
O porque, o sea, según lo que vos me decís, en las leyes está bastante, si bien tiene ciertas interpretaciones, pero está bastante claro. ¿Por qué se genera tanta controversia con este término? Básicamente, la controversia justamente a ver, estamos trabajando, nosotros lo estamos hablando fríamente, pero estamos hablando de vidas humanas. Ujú. Entonces, al hablar de vidas humanas, que es el bien jurídico tutelado que mayor protección tiene en las leyes, lógicamente la controversia va a existir, pero existen, lógicamente, excepciones. ¿Sí? Las Ajá. excepciones justamente son las causas de justificación, porque este tipo de circunstancias establece cosas puntuales de que la persona se tiene que defender. Es como lo hablaba del derecho natural. A ver, el doctor Francisco Carrara, que es un juriconsulto italiano, allá por el 1700 ya decía que es imposible que la ley de la naturaleza que manda al hombre a no dejarse matar, la autoridad castiga al hombre porque no se dejó matar. ¿Sí? Claro. Y comienza una cuestión ideológica de la protección de a ver si esa persona que robó, que vino a robarme, si estaba, como que tiene muchos derechos, le piden muchas explicaciones a la persona que se defendió y pocas explicaciones a la persona que vino a realizar una causal antijurídica. Exactamente. Básicamente es una cuestión que sí es ideológica y sí es cultural, pero tenemos que empezar a entender que quien va a realizar una agresión ilegítima de estas características se tiene que hacer responsable de las consecuencias ulteriores de sus actos. ¿Sí? Ujú. No quiere decir esto que cualquier persona podría alegar legítima defensa, porque para eso está este sistema jurídico perfectamente creado para realizar ese estudio analítico de cada uno de los casos particulares, pero ya lo decía Jacob en su libro La teoría de imputación objetiva, justamente, cada una de las personas tiene un rol social, ¿sí? El rol social, cuando uno se desvía de ese rol social, se tiene que hacer responsable de esa iniciación de un causal jurídico lesivo. Entonces, esa persona que fue, por ejemplo, a robarle este efectivo policial, específicamente, entre dos personas para sustraerle un elemento, que uno puede hablar de su posición sociocultural, si realmente tenía la intención de matar o no tenía la intención de matar, porque era un arma de réplica, si tuviera un arma real hubiera hecho lo mismo, surgen un montón de Ujú. preguntas en este tipo de casos. Pero quien irrumpió el rol social fue el delincuente, que fue a cometer a una persona, a robarle sus elementos y a veces terminan en desenlaces totalmente diferentes al que terminó en este caso. Y para Porque colmo fueron dos personas, no solamente una. exacto, Eso sí, sí, a ver, sumaría, digamos, al argumento también de legítima defensa eso, por el eso, número de lógica, personas. eso es, lógicamente es algo se pondera y Ujú. se analiza en las circunstancias que, lógicamente, si hay superioridad numérica, si la persona que me está atacando o no me está atacando, porque puede ser que la persona que me está atacando no tenga un arma de fuego, pero sea Mike Tyson el que me está robando. ¿Y yo qué tengo para defenderse? ¿Cuál es el medio racional idóneo más próximo que tengo para defenderme contra un boxeador profesional que me está robando y pienso que me va a matar porque me empezó a arrojar golpes y sé que un solo de esos golpes me puede mandar al paraíso? Y bueno, realmente ahí es donde uno pondera un montón de circunstancias, no simplemente el medio que tiene que ser un arma, que tiene que ser, no, realmente, ¿qué hubiera pasado si ese mismo robo hubiera ocurrido entre 4 personas que la estuvieran golpeando en el piso? 5 personas que la están golpeando en el piso. O de ¿Hubiera día, sido, por ejemplo. Hubiera sido cómo? muy distinto. O de día, porque era de O de noche día. el caso. Este caso era de noche, entonces se analizan un montón de circunstancias. Esta circunstancia particular, imagínate el caso que hubieran sido 4 o 3 personas que lo hubieran estado pateando en el piso y la policía lo único que tiene para hacer, lo único que tenía para defenderse era su arma de fuego. ¿Hubiera sido un obrar legítimo que hubiera disparado a una de esas personas y salir corriendo? Y tal vez esa persona quedaba ultimada ahí en el lugar. Eso es algo que se podría analizar. Y Ujú. dentro de las causales de legítima defensa podríamos decir que podemos interpretarla como una legítima defensa. Y en el caso de que, porque ella, justamente la víctima de robo, se trataba de una policía, se discute también de que, justamente por ser policía, tenía su arma. ¿Cómo es la legítima defensa en los policías?
¿Te ha Bien, tocado algún caso de que tengas que analizar esta situación? sí, sí, justamente, a ver, lo que difiere de un civil, de una persona que no carga con el estado policial, básicamente es que el policía tiene una preparación previa, pero que es muy mal interpretada por todos, hasta a veces por los mismos juristas, por los mismos abogados, porque por ahí se pretende o se piensa que el funcionario policial es Superman y que con la instrucción que tuvo ya en defensa personal, en su instrucción inicial y su instrucción en tiro, ya es una persona totalmente, porque se la considera como profesional, pero hay mitos que hay que derribar, que justamente estas cuestiones que se analizan y difieren en el análisis y uno tiene que empezar a justificar. Pero, lógicamente, en la legítima defensa de un civil normal, sin hablar del estado policial, entrarían las causales de la legítima defensa del artículo inciso 6 y 7. Pero cuando hablamos de un funcionario policial, ya se ha hablado y se han hecho protocolos donde en realidad debería trabajarse por el ejercicio legítimo del cumplimiento de un deber o cargo, porque básicamente están realizando una función pública, cargan con una función pública, cargan con una norma reglamentaria y tienen que primarse esa resolución específica. Pero ahora, si analizamos específicamente la legítima defensa de un funcionario policial, comienzan estas preguntas o estas nociones básicas donde se pondera, porque no tan solo a nivel internacional, sino en diferentes leyes. Por ejemplo, si hacemos una referencia en la ley policial, la 6722, nosotros acá tenemos, sí establece la ley de la policía que tienen que obrar a través de ciertos principios, como el principio de proporcionalidad y el de gradualidad, más allá del de legalidad. Y cuando ahí hablamos de proporcionalidad, justamente buscan que los efectivos policiales trabajen bajo lo que se denomina la pirámide del uso de la fuerza. La pirámide del uso de la fuerza es un estatuto que establece a nivel internacional de cómo los policías tienen que accionar ante este tipo de situaciones. ¿Y qué quiere decir? Que ellos deberían ir escalando en el uso de la fuerza del medio menos lesivo al más lesivo. Pero esa misma doctrina también establece que puede existir una escalada rápida de la pirámide del uso de la fuerza, porque la pirámide, para que ustedes más o menos tengan una noción, comienza en la base con lo que sería el uso verbal, o sea, una persona que da órdenes, un funcionario policial que da órdenes para que una persona detenga o deponga su actitud. Luego comienza lo que sería unas técnicas blandas que se denomina o medios no tan lesivos. Luego técnicas duras, que ya serían técnicas de sometimiento, derribos y demás. Y luego pasa a las armas no letales, o sea que podrían ser el uso de disuasivo químico como más pimienta, el uso de armas electrónicas como las taser. Y luego, en la cúspide de la pirámide, tendríamos lo que sería el uso de la fuerza letal. Pero en una situación de riesgo, el efectivo policial no puede comenzar desde abajo e ir hasta arriba de la pirámide, ir paulatinamente. Tiene que hacer una escalada rápida. Si un policía va a intervenir a una persona, va a hacer una inspección ocular, va a hacer una requisa, va a hacer un cacheo, y resulta que esa persona le saca un arma inmediatamente. Voy a dar órdenes verbales, voy a usar técnicas blandas, no, hace una escalada rápida inmediatamente al uso de fuerza letal. Y ahí es donde comenzamos con los mitos, porque empezamos a trabajar los mitos desde la parte de que ¿qué pasa si el funcionario policial, con su calidad de experto tirador, porque así se lo considera, efectúa un disparo y mata a la persona? Y dicen, bueno, ¿y por qué no le disparó en una pierna? ¿Y por qué no le disparó en un brazo? Y desde mi calidad como instructor de tiro, yo puedo asegurarles de que los efectivos policiales, por más entrenamiento que tengan, comienza a trabajar un elemento muy subjetivo que es el estrés de combate. Y se los entrena específicamente a efectuar disparos al centro de masa por esa característica, por el estrés de combate, que lo vamos a explicar ahora, lo vamos a ir desglosando un poquito, pero esa situación que se genera y esas preguntas es por una cuestión justamente de que piensan que uno, en esa situación de extrema urgencia, de peligro, de milésimas de segundo, uno puede racionalizar y puede efectuar un disparo en la pierna, efectuar un disparo en el brazo, que lo único que generaría, si lo intentara hacer, sería que me terminaran matando. ¿Sí? Porque si yo efectúo un disparo inmediatamente al tren inferior, a las piernas, y la persona me está apuntando con un arma de fuego,
con el tipo de cartuchería y calibre que se posee en las fuerzas de seguridad, que es un calibre 9x19, que es un calibre altamente perforante, es FMJ, que es Full Metal Jacket, decamisado. ¿Qué es lo que va a suceder? No tiene poder de parada, no tiene stopping power, se le denomina. Es un proyectil que va a atravesar a la persona y, si peor aún, si está en estado de algún tipo de intoxicación alcohólica o estupefacientes, que no lo sé, ni lo va a sentir y me va a efectuar disparos y me va a terminar matando porque yo quise simplemente herirlo. El uso de la fuerza letal, si yo llego a la instancia de la pirámide del uso de la fuerza, donde ya tuve que utilizar mi arma de fuego, el arma de fuego no es un elemento utilizado para ocasionar una lesión. Es un elemento utilizado para la guerra, y el elemento utilizado para la guerra, que yo en estas cuestiones de seguridad la voy a utilizar para defenderme, tiene un solo fin último, que es detener a la persona e inmovilizar su accionar letal. Y ese accionar letal no lo puedo inmovilizar de otra manera que no sea disparando a un centro neurálgico de la persona. Entonces se critica mucho específicamente esta cuestión de a dónde dispara el efectivo policial, como así también la cantidad de disparos. ¿Y por qué a veces los policías, los funcionarios policiales utilizan lo que es ATM y otras veces PG, digamos? ¿Por qué esa diferencia? A ver, hablando de repeler la peligrosidad, digamos, o la agresión, ¿por qué no se utilizarían entonces cartuchos de goma en vez de perdigones de plomo o proyectiles de plomo? En primera instancia, acá en Mendoza tenemos una resolución de parte de las fuerzas que prohíbe el uso de cartuchos de propósito general, de PG, que entonces convirtieron un arma letal, que es la escopeta, la convirtieron en un arma letal con munición menos letal, utilizando las AT antitumulto, que son las postas de goma. Si yo tengo esa herramienta y las circunstancias del hecho, lugar, me permiten utilizarla, la tengo que utilizar. Pero una escopeta con cartuchos de goma contra un arma de fuego, yo no la puedo usar. Yo inmediatamente tengo que usar mi arma de fuego primaria, ¿sí? Y la secundaria, en este caso, si es que tengo la escopeta en mis manos, e inmediatamente efectuar disparos con mi arma de uso letal. Porque es como les digo, si en la pirámide de uso de la fuerza yo tengo de la parte agresora un uso letal, yo tengo que hacer una escalada rápida y utilizar mi armamento, que es de uso letal. Algunos autores de esta temática policial siempre dicen que el efectivo policial no es que tira con el dolo y la intención de matar. El policía no tira ni con la intención de matar ni con la intención de herir. El policía tira con la intención de detener ese accionar letal de la persona, ¿sí? O sea, ningún policía sale con la intención de matar a otra, sale con la intención que, si pasa con el tipo de esta circunstancia, tiene que utilizar su armamento letal para hacer cesar ese accionar. Lógicamente, por eso es que les exige que luego de un tipo de intervención de estas características tienen que hacer elementos, tienen que hacer, llamar al servicio coordinado de emergencia. Si la persona está tirada en el piso, yo le hago presión con algún tipo de gasa, con algún tipo de elemento, porque yo no quiero que esa persona se muera. No es mi intención es que cesara su accionar letal y que soltara esa arma con la cual me estaba a punto de disparar o me estaba disparando ya en ese momento. Y acá entra ese mito también del exceso de legítima defensa, que es el artículo 35, que lógicamente habla de cuando se exceden estas características, y lógicamente se intenta condenar, ya sea al civil o al policía, por haberse excedido en lo que es la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler. Y hay muchísimos casos donde se habla específicamente sobre qué pasa si el efectivo policial efectuó 12 disparos contra una persona que tal vez efectuó uno, o tal vez no efectuó ninguno. Y ahí donde la gente, la opinión pública, y hasta a veces los mismos abogados, decimos, se excedió, ¿cómo va a disparar 12 veces a una persona? Pero la realidad es muy diferente a la ficción. Vuelvo a insistir, con el tipo de cartuchería que nosotros tenemos, que tiene las fuerzas de seguridad por una resolución de la ONU, en la cual establecen que esa cartuchería justamente es más humanitaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando los efectivos policiales se ven en una situación de estas características que duran segundos, efectúan un disparo, efectúan el doble tap o el triple tap que se le enseña al cursante cuando está, y la persona no cae, y la persona me sigue apuntando, y yo sigo sintiendo mi vida en riesgo, y siento que me van a matar.
Entonces sigue efectuando disparos hasta que realmente ve que el arma del agresor cae. Y en esas características ya tenemos vasta jurisprudencia que se ha demostrado de que no es exceso de legítima defensa, porque mientras la persona se sienta en esa condición de que está en peligro su vida, la cantidad de disparos es indiferente porque la persona no soltaba su armamento, no soltaba el elemento con el cual me estaba agrediendo. Eso es una característica que es importante y es polémica, porque siempre se habla de la cantidad de disparos y se ve como un condicionante. Y realmente en algunas doctrinas lo que se ha buscado interpretar es si el policía se movió desde el lugar, si los corrió o no los corrió, justamente como pasa en este caso que estamos analizando. Por ejemplo, acá en Mendoza sucedió un caso que no voy a especificar nombres ni nada por el estilo, pero pasó un caso donde un efectivo policial efectuó 12 disparos, impactó 8, y inclusive hasta algunos disparos entraron un poco cruzados, diríamos ya casi dando la espalda, y se los refutó por legítima defensa porque se demostró de que mientras efectuó los disparos, que fueron en menos de un segundo, porque uno piensa que 12 disparos los hacen, no sé, en una hora, no, en realidad los hacen en microsegundos, 12 disparos, es una cadencia de tiro muy rápida, y mientras efectuó los disparos sintió su vida en riesgo y en peligro, por lo tanto estaba en legítima defensa. Esas son circunstancias muy particulares que se analizan caso por caso. Nunca las cuestiones que hablemos de legítima defensa quiere decir que para lo que les resultó a uno le va a resultar al otro, porque cada caso es muy particular. Se analizan las condiciones hasta climáticas, si es de día, si es de noche, con quiénes estaba, si realmente el policía estaba armado o no estaba armado, cuántas personas eran los atacantes. Son un montón o una multiplicidad de circunstancias que se analizan en estas hipótesis de conflicto que suceden, digamos, en la vida diaria con las legítimas. Y vos, como abogado y policía, ¿vos qué recomendás a los abogados o peritos también que tengan este tipo de casos? O sea, ¿qué elementos vos recomendás que hagan foco para poder dirimir justamente la controversia? Básicamente, uno de los elementos fundamentales que nosotros entendemos es que, hay que analizar y periciar y buscar análisis y apoyarse en profesionales de las materias específicas para poder argumentar la teoría del caso específica. Porque tenemos situaciones donde tenemos que analizar cuestiones de balística, de distancia, de proximidad, como suele pasar, como vos mencionabas, con el uso de armamento largo. Por ejemplo, los efectivos policiales cuando usan una cartuchería como antitumulto, y resulta que se critica la distancia por el tipo de lesión, porque la cartuchería antitumulto a cierta distancia puede llegar a ser letal, y a veces se objeta y se analiza, se pide que a ver si fue de tal distancia o no tal distancia, que eso se puede determinar por la flor de dispersión y cómo están originadas las lesiones en la persona. Y ¿cómo podemos resolver eso? Lo podemos resolver a través de pericias balísticas. Tenemos casos donde efectivos policiales han efectuado un disparo tal vez considerando con una teoría del caso de no existir acción, porque le golpearon en la cabeza con un ladrillo y efectivamente accionó la cola del disparador por un acto reflejo. Y un acto reflejo con un estado de conciencia podríamos hablar de una no acción, por ejemplo. Entonces nosotros instamos a los abogados, a los profesionales, a capacitarse en la instrucción de tiro, en la instrucción relacionada con las armas de fuego, para que realmente comprendan cómo es la temática de la utilización de armas de fuego, las medidas de seguridad, el trabajo que se realiza para efectuar disparos y lo que conlleva la profesionalización y tiempo que lleva realmente poder avanzar en decir, donde yo apunto disparo, pero aún así, en las condiciones perfectas que establece un polígono de tiro, yo tiro 500, 700 tiros por mes, y al momento de encontrarme en una situación donde peligra mi vida, donde realmente actúan y confluyan un montón de circunstancias subjetivas de lo que se denomina estrés de combate, mi cuerpo cambia totalmente. Esto generalmente se lo denomina en el estrés de combate como una situación, son muchos químicos que van al cerebro de manera inmediata y producen ciertos efectos, que uno de ellos es la oclusión auditiva, lo que es también la oclusión visual, porque se genera una visión túnel, y esto no es algo que se pueda entrenar.
Esto es algo natural de la condición humana. Cuando uno tiene una bomba de adrenalina y de diferentes tipos de químicos que van al cerebro, genera ciertas circunstancias de que es imposible realmente asimilar las circunstancias de lo que sucede en la pedana de tiro, que tal vez yo soy muy bueno, y cuando resulta que me enfrento a una situación donde mi vida está en riesgo, de repente yo ya no escucho como estaba escuchando, yo ya no veo como veía, y yo ya no tengo la misma motricidad que tenía, porque justamente se pierde la motricidad fina. El hecho de una taquicardia de 150 latidos por minuto que se va y se dispara a las nubes inmediatamente, genera que yo pierda la motricidad fina. Hechos naturales como mandar un mensaje de texto o llamar a alguien con un teléfono se vuelven imposibles en una situación de esa. Ni siquiera pueden llamar, por eso es que cuando en las Fuerzas Armadas se preparan a diferentes elementos técnicos para las personas, los policías les ponen siempre un HT, un radiocomunicador, le ponen un botón así de grandote, si tengo una linterna, buscan una linterna táctica con un botón así de grande en la parte trasera. ¿Por qué? Porque si yo tengo una linterna con un botoncito en el costado no lo puedo apretar. Si yo quiero pedir apoyo, quiero llamar a mis compañeros, quiero llamar a alguien, no lo voy a poder hacer porque se pierden esos factores. Y que por más entrenamiento que yo tenga, lo único que se logra hacer es mitigar esos efectos. O sea, no se eliminan esos factores del miedo, esos factores que son fisiológicos, que son biológicos, uno los mitiga. Pero nunca los puede, claro, no dejan de ser humanos y no se los puede eliminar al 100%. Y ni siquiera las fuerzas especiales, si nosotros habláramos de fuerzas especiales, uno dice, no, los más preparados, los mejores, aún así también sufren de ciertos efectos que son estos. Por más que se los prepara al 100% para evitar que esto suceda, nunca se evita al 100%, se mitiga. Entonces esas condiciones, uno tiene que entrenar pensando en eso, sabiendo que va a sufrir ese tipo de condiciones estresantes, que son biológicas, pero también desde el nivel judicial y desde el nivel pericial, al momento de aportar pruebas, al momento tenemos que analizar esa condición. ¿Cómo vivió la persona ese momento? ¿Qué vio? ¿Qué no vio? ¿Qué sintió? ¿Qué es lo que no escuchó? Es muy normal en las entrevistas de personas que han estado en enfrentamientos armados escuchar, yo no escuché que dijo tal cosa, yo escuché 2 disparos nada más y resulta que efectuaron 20 disparos. ¿Y por qué? Porque justamente son todas cuestiones biológicas y fisiológicas de la persona. Que eso a veces se entiende estudiando y entrenándose en las capacitaciones de tiro, donde se analizan todo este tipo de cuestiones, que a veces está ajeno a los manuales. Justo acá nos dicen RM instructor de tiro, dice, los abogados deberían capacitarse en armas de fuego para que tengan una experiencia del fuego real y así realizar una defensa más eficaz. Exactamente, coincido perfectamente, coincido porque justamente... Los abogados y los jueces también estaría bueno. Sí, exactamente. A ver, a nivel judicial es muy bueno y estaría se quitarían muchas barreras de que realmente entrenaran y se dieran cuenta de que no es como realmente a veces las películas pintan, y que el hecho de que a mí yo hice una instrucción, ponele un auxiliar de funcionario policial que hizo 9 meses de instrucción, que tuvo tal vez unos 200 disparos como máximo, si realmente puede hacer lo que pretenden que se puede hacer por lo que dicen las novelas de la televisión, las películas, porque realmente no es fácil. Uno ahí donde analiza realmente, por eso en las pruebas que uno siempre piden los antecedentes de esa persona o ese policía, si ha tenido instrucción de tiro, cuánto ha hecho, y aún así, por más que le salga que tiene 2.000 millones de tiros tirados, aún así no está exento de que le sucedan este tipo de situaciones, que lo único que puede hacer es mitigarlo. Y esto no quiere decir que deje de ser profesional, porque le sucedan cuestiones fisiológicas al cuerpo humano porque no deja de ser persona. Es muy normal ver efectivos policiales muy preparados, de años de antigüedad y que llevan muchos procedimientos después de un enfrentamiento armado, que le tiriten las manos, que le tiriten el cuerpo. Y son cuestiones, y no es porque tengan miedo a veces, aunque el miedo todos lo tienen, a veces porque es un sobreexceso de adrenalina. Imagínate, entonces, en esa situación, en esas condiciones, no es que el efectivo policial puede apuntar donde quiere. Y aunque quisiera apuntar en otro elemento, como lo mencionamos recién, no lograría el resultado que realmente se tiene que lograr para poder detener esa acción letal. Claro. Es más, una cuestión muy criticada en los efectivos policiales es el elemento de
de los cuchillos. O sea, es más, nosotros acá en Mendoza tenemos un fallo que es el fallo Colilaf en San Rafael en el año 2018, que se logró a través de la regla de Tueller o de Tuller, como se le suele mencionar por ahí en Norteamérica, que es estableció realmente el grado de peligrosidad y lo que realmente hace a un cuchillo tremendamente peligroso a menos de 6 metros de distancia. Y el por qué, si un efectivo policial o una persona civil armada se defendía de una persona con un arma blanca, a esa distancia estaba justificada la necesidad racional, porque no había medio de impedirlo, porque la persona que está armada a menos de 6 metros de distancia puede correr en 1,5 segundos a donde estoy y apuñalarme. Varias veces, no una, porque como lo vimos, si yo efectúo 1 o 2 disparos y yo no le di en un centro neurálgico, la persona se sigue moviendo, la persona sigue corriendo y me llega y me apuñala y me termina clavando el puñal en el pecho y recién ahí tal vez la persona cae. Entonces, eso se logra probar a través de estos, son estudios estadísticos, hay manuales, hay realmente estudios muy profundos que están en Norteamérica y también se han traducido y se han pasado a todas partes del mundo. Bueno, en este juicio en particular que pasó en San Rafael, se logró probar ante un efectivo policial que estaba siendo juzgado por una legítima defensa de esta característica, de que efectivamente era una necesidad racional el hecho que él utilizara su arma de fuego, su pistola, ante un cuchillo, porque no tenía otro medio más idóneo, porque estaba en extrema corta distancia. Y bueno, son cuestiones que a veces parecieran que suenan a veces para la opinión pública en general como algo que parecía un mito, como que no, efectivamente la policía debería resolverlo de otra forma, o el ciudadano común. A veces se le exige también al ciudadano común resolverlo de una manera diferente. Y realmente es extremadamente difícil que se logre resolver de una manera que no es de estas características como lo estamos viendo. Y también es importante resaltar que los abogados también tienen herramientas que puedan facilitar la comprensión de la secuencia fáctica de los disparos, por ejemplo, de las trayectorias balísticas. Por ahí nos ha pasado que confunden, por ejemplo, el orificio de entrada con el de salida, los médicos, por ejemplo. Y eso es realmente muy perjudicial para el caso, porque no se puede realmente demostrar la secuencia fáctica como fue. ¿Y qué herramientas tienen? Justamente el uso de la reconstrucción virtual es una herramienta muy, muy extensa, ya que se pueden demostrar justamente cómo fueron los hechos de acuerdo a las lesiones. Sí. Y eso está bueno porque en un primer momento el juez o jurado popular pueda comprender a través de una imagen o un video cómo fueron realmente los hechos, o sea, cómo lo vivió esa persona también. Exacto, justamente el escenario. Yo creo que, a ver, todo elemento que pueda sumarse para profundizar en la teoría del caso de todos estos elementos, como los que mencioné anteriormente, son muy fructíferos y realmente nutren en un debate, en una audiencia, y pueden ayudar a ampliar la argumentación que logre probar esta legítima defensa. Si vos me decís esa reconstrucción balística, esa reconstrucción virtual, ese análisis de perito de parte de un médico que realmente contravierta lo que dijo el otro médico, bueno, son todos elementos que lógicamente ayudan a fortalecer la teoría del caso en una defensa específica. Por ejemplo, acá nos pregunta Anaí Daniela, en cuanto a la defensa del personal policial, por cuanto al exceso de legítima defensa, ¿también se tiene en cuenta el tiempo en el que el mismo haya pasado la etapa de reinstrucción? A ver, si entiendo la pregunta, básicamente me está preguntando si ha tenido, a ver, se va a analizar absolutamente todo, a ver, todo se va a sumar en una causa de estas características, hablando de un homicidio, porque toda persona que, si vamos a hablar de alguien que efectúa un disparo y la otra persona muere, estamos hablando de que el hecho típico del Código Penal se cometió, o sea, se mató a otra persona. Entonces uno va a ser imputado. Sí, todos nos vamos a someter a proceso. Nadie
que quiera aducir la legítima defensa no es que, listo, a legítima defensa no se somete al proceso. No, toda persona que efectúe un disparo y mate a alguien va a someterse al proceso, va a ser imputada y lógicamente ahí se va a derivar si realmente va a una audiencia de sobreseimiento porque realmente está todo claro, o va a ir a debate o a juicio por jurado porque hay cosas que no están bien claras. Y lógicamente en el transcurso de ese proceso, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la opinión del fiscal de instrucción, dependiendo de las pruebas que se hayan sumado, y sí, vamos a buscar los antecedentes de ese efectivo policial, vamos a ver si realmente tiene instrucción de tiro o no tiene instrucción de tiro, si realmente ha habido esas cuestiones. Hemos visto procesos penales de estas características donde se han pedido esos antecedentes. De que tengan una consideración o no, realmente eso va a depender de la teoría del caso y de la argumentación jurídica o la fortaleza de la argumentación jurídica de quien esté defendiendo o quien esté querellando, básicamente. Pero la cuestión general de toda esta situación sirve y todo va a acumular un cúmulo de pruebas que van a resolver la situación. Claro. Bueno, ya para ir cerrando, porque son las menos 4 minutos, las 9 menos 4 minutos, ¿qué palabras te gustaría dejar para la audiencia? Algo que haya resonado en algún caso que hayas tenido, algo que ayude para poder justamente encauzarlo de la mejor manera a estos casos que son tan controvertidos. No sé, algunas palabras que quieras dejar. Así que... Bien. No, perfecto. A ver, la capacitación lógicamente estas temáticas hay que profundizarlas, no hay que quedarse con una simple capacitación, un simple curso, una simple situación donde estudiemos los tipos de legítima defensa, que inclusive hoy no hemos hablado mucho de la defensa putativa, por ejemplo, de buena fe, que podría llegar a interpretarse en este caso con la réplica, que es muy amplio, tendríamos que hablar del error de prohibición, de lo que se establece como un error de conocimiento invencible, pero nos tendríamos que extender demasiado. Pero la profesionalización en todo lo que engloba a una temática de estas características es favorable para los profesionales, favorable para la justicia en general y lógicamente la ayuda de un equipo técnico interdisciplinario, la ayuda de un estudio pericial, la ayuda de diferentes herramientas que permitan profundizar en esto es fundamental. Y lógicamente que exista una capacitación referida a lo que es el uso de armas de fuego, a la forma en que se utiliza, para tener una herramienta de testigos expertos y realmente que logren comprender que no es realmente una situación paradigmática que alguien cuente, no, es un testigo experto, si viene un instructor de tiro certificado por la ANMAC y nos sirve como testigo experto y menciona esas características, no está mintiendo, y para que a nivel judicial se entienda de que no está disvariando, tienen que comprender esas temáticas, tienen que capacitarse, tienen que instruirse en tiro para que realmente logren comprender todos estos conceptos que a modo general hemos hablado, porque si tuviéramos que profundizar a nivel jurídico, legal, en cada una de estas cuestiones, lógicamente nos tendríamos que defender muchísimo. Seguramente he tocado temas por arriba y hay cosas que quedan con dudas, cosas que quedan, porque son temas muy profundos, temas que se dan en varias horas, en varias cátedras, y ahora lo hemos mencionado en un vivo de forma muy genérica, y hemos tocado varios temas. Bueno, muchísimas gracias por todo. Obviamente, si es muy convocado el tema, vamos a estar brindando capacitación, así que estén atentos. Y bueno, nada, agradecerte por este vivo. La verdad que hablamos de todo un poco y está bueno agregar valor y haber derribado tantos mitos que se creían. Muchísimas gracias, doctor Gandolfo. Gracias a vos por el espacio, Nicole. Nos vemos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.